Bienvenidos a la primera emisión del podcast Mentes en Diálogo. Les saluda Jonathan Chiroy. En esta primera emisión abordaremos el tema del caso B410 de la defraudación que presentó la SAT. A lo largo de las 4 emisiones de nuestro podcast estaremos presentando diversos temas a nivel coyuntural. SAT denuncia fraude acerca del caso B410. A continuación, la nota es presentada por nuestra compañera Dulce Bar. SAT descubre un fraude que involucra a 410 empresas que servían al Estado, mismas que son constituidas por el mismo notario. Al tener esta información, SAT se da cuenta, por medio de una operación, que los datos son inexistentes, datos señalados en zonas rojas, no localizados y que no presentan infraestructura. Asimismo, presentan documentos alterados. Autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, indicó que tras realizarse 32 auditorías a empresas vinculadas a esta red, se determinó la magnitud del fraude. Durante el procesamiento de los datos, se pudo comprobar que en el 2021 y 2023 las ventas de la estructura subieron a 5.730 millones. Mediante la información obtenida, SAT, quien es protector de los recursos del Estado, se da cuenta de los indicios de una defraudación tributaria por más de 300 millones, cifra que podría llegar a los 800 millones. Aún sin finalizar las auditorías, cumpliendo su compromiso, el 14 de agosto presentó las denuncias correspondientes ante los entes de justicia. La Fiscalía de Delitos Económicos desarrolló operativos dándole seguimiento a la denuncia denominada B410. Se realizaron 7 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en las zonas 5, 7, 9 y 15 de la ciudad capital. El mismo presidente, Bernardo Arévalo, dio a conocer en la conferencia el descubrimiento de la red evasora. La SAT, que es gestora de la política y recaudación fiscal en Guatemala, da inicio a las investigaciones, en la cual se determinó que se resaltan los vínculos que existen a través de una relación financiera entre el mismo firmante de cuentas, representantes legales, movimientos de cheques y entre parientes cercanos. La SAT y el presidente Bernardo Arévalo hicieron público el caso B410. El Ministerio Público de Consuelo Porras, mediante un vocero, indicó que su oficina se hará cargo del expediente, pero hasta la fecha no ha habido ningún arresto. ¿Tendrá posibles vínculos el expresidente al caso B410? David Barrera es implicado en las investigaciones de este caso. Ángela Batz nos brinda más información. El 14 de agosto se realizó una conferencia de prensa por el caso B410, estructura de defraudación tributaria por 6.400 millones de quetzales, en la que indicó que la mayoría de empresas está bajo el mismo representante legal. Dentro del caso hay 9 contribuyentes que le venden de forma directa al Estado, entre ellas Grupo Basado Sociedad Anónima. Y al revisar los datos en Guatecombra se descubrió que el representante legal y el notario es David Francisco Barrera Maldonado, además de que es representante de 321 empresas en la actualidad y la mayoría está registrada con dirección de Colonia Bambi, zona 7, y quien podría ser uno de los actores de detrás de la defraudación tributaria. Se contactó a Juan Luis Pantaleón, jefe de información y prensa del Ministerio Público, para una entrevista, y a pesar de que dio respuesta al inicio y pidió un correo respecto al tema, no ha vuelto a responder hasta el momento. Asimismo, Moisés Ortiz, vocero del Ministerio Público, respondió vía mensaje, sin embargo, al mencionar la entrevista y con relación al caso B410, ya no respondió. También Carlos Morales, subgerente de la Superintendencia de Administración Tributaria, indicó que no podía dar información debido a que seguía en proceso de investigación y que las empresas que forman parte de esta estructura fueron deshabilitadas del régimen del IVA y que la información que tenía era la que se había compartido a través de diversos comunicados por parte de SAT. Pero, ¿quién es David Francisco Barrera Maldonado? Es abogado y notario profesional independiente. Nació el 11 de marzo de 1984 en la ciudad de Guatemala. Se tituló de abogado de la Universidad Da Vinci y tiene una licenciatura en Derecho Corporativo por la Universidad de San Carlos de Guatemala y está registrado como pequeño contribuyente. De acuerdo a antecedentes del abogado, la primera mención pública que tuvo fue en 2019 por ser representante legal de Corporación Klondike.
que presentaba inconformidades con el INDE por la presentación de documentos y en la que fue rechazado. Coyuntura institucional y su vinculación al caso B410. Esta nota es presentada por nuestra compañera Ashley Monzón. Tras la localización del fraude tributario que ha sido conocido en el 2024, las inestabilidades en los distintos sectores del país podrían tener influencia en el caso B410, según Eddie Pérez, especialista en temas tributarios financieros. Sin embargo, las últimas acciones de las autoridades dejan a la expectativa. Según el analista, la presentación del caso ha sido detallada por la Superintendencia de Administración Tributaria, destacando que la revelación del caso podría facilitar la labor del Ministerio Público. Es decir, no existiría tanto tropiezo en el desarrollo, ya que a comparación de otros casos, este tiene mayor accesibilidad a información evidenciada, lo cual deja en manos del ente investigativo la efectividad de la solución de la denuncia. Una investigación más robusta. ¿Qué sucedía en el pasado? Probablemente en el pasado no se tenían todos los datos, pero hoy día me parece que el hecho de que SAT haya proporcionado el expediente muy avanzado con muchos datos le ayuda a despejar muchas interrogantes a los entes investigadores, o sea, no parten de cero. Es de destacar que ya han sido evidenciadas las primeras acciones del Ministerio Público, como la realización de 11 allanamientos en inmuebles relacionados con 9 entidades de la estructura. Ante ello, el MP solicitó a la Contraloría General de Cuentas la fiscalización de entidades del gobierno, lo que destaca que podría abrir paso a investigar a las autoridades de la gestión anterior involucradas en la contratación, tomando en cuenta el sustento que se obtenga de su posible vinculación directa o indirecta. Ahora bien, el tema tiene dos tramos: un tema fiscal, que ha sido el que levanta la administración tributaria, y un tema desde el punto de vista de la asignación de esos proyectos del Estado a esas empresas. Entonces, si en la asignación de esos proyectos se encuentra algún tema penal, entonces ya tendrán que ir a arreglar ese segundo problema ante las instancias de control. Pérez confirmó que pese a que una de las vías que buscan las autoridades es que aquello que no fue pagado al Estado pueda solventarse. Sin embargo, las acciones penales que se vayan a tomar en contra de los involucrados aún están en duda. Con información de Ashley Monzón, para Mentes en Diálogo. Para ampliar la información acerca del caso B410, está con nosotros el auditor, abogado y asesor en temas fiscales y legales, Sergio García. Estimado Jonathan, qué gusto estar aquí compartiendo contigo y también con todos los que nos van a platicar de este tema muy interesante en este podcast. El gusto es para nosotros, Sergio. Para iniciar el podcast, como primera pregunta, tenemos cómo se generó esta problemática. ¿Quién considera que fue el actor principal para que saliera a la luz este caso? Totalmente. A ver, este es un tema muy importante. ¿Por qué razón? El caso B410 se especializa principalmente en un tema fiscal. Se está dando una investigación por defraudación tributaria de más de 500 millones de quetzales. Dicen que hasta 800 millones de quetzales podría llegar. Sin embargo, lo que llama muchísimo la atención aquí es la estructura compleja que tenía a nivel legal, que llegó a impactar en un tema fiscal. Porque estamos hablando de más de 400 empresas que formaban parte de esta estructura y que al final, entre todas ellas, formaban parte para ir defraudando a la administración tributaria. Por ejemplo, alguien recibía dinero, que eran las empresas más grandes, y lo que hacían las demás empresas era disminuir el pago de impuestos en su momento, siendo las más pequeñas. Ahora bien, hay un tema muy importante aquí. ¿Por qué se detalla esto, no? ¿Por qué suele pasar este tipo de cosas o por qué se da esta situación? En los últimos años la administración tributaria ha sido mucho más agresiva en los temas de fiscalización y ha realizado investigaciones bastante profundas en donde arma este tipo de expedientes. Muy probablemente, y para muchos, se da en un momento coyuntural bastante interesante también exponer públicamente este tipo de casos. ¿Por qué razón? Porque precisamente en esos días se está hablando mucho de un tema de ampliación presupuestaria, donde se va a presentar al Congreso, y entonces resulta que sale este caso, que ojo, no pierde de vista la parte fiscal de defraudación, pero también no podemos perder todos los demás de vista, todo el contexto que se puede desarrollar alrededor de casos como estos. Entonces deja como
sinsabor, podríamos decir, o un aura de duda, digámoslo así, porque en algún momento podríamos cuestionar por qué ahora, si son casos que probablemente tienen bastante tiempo de investigarse. También se dice mucho que con toda la tecnología que tiene la administración tributaria, ¿por qué pasó todo lo que pasó y dejó tanto tiempo que pasara si estamos hablando de estructuras bastante fuertes? ¿Será que solo esta estructura existe y no hay más? Entonces, sí genera estas dudas que, pues definitivamente el proceso tiene que seguirse, se tiene que dar la investigación, pero todos los ciudadanos tenemos que estar muy atentos a lo que sucede también alrededor de todo, ¿no? Muy bien, correcto. Y de acá precisamente surge la siguiente pregunta. ¿Y por qué considera usted que la SAT hasta en este momento presentó dichas denuncias? Hay varias cosas que analizar. Como decíamos, la SAT tiene bastante tecnología que ayuda a indagar de mayor manera cualquier tipo de empresas en cuanto a determinar si está cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Sin embargo, probablemente, como mencionábamos en el momento coyuntural que se encuentra, fue muy válido, digamos, sacar a la luz este caso que, si nos dimos cuenta en su momento, movió mucho la esfera, principalmente, y ojo, aquí lo quiero mencionar, por un aspecto fundamental de la presentación de ese caso, y es el hecho de dónde provenía o a qué se dedicaban principalmente estas empresas, por lo menos algunas de ellas, y era que les habían adjudicado más de 5,000 millones de quetzales en proyectos del Estado que nunca fueron ejecutados. Entonces también sí tenemos que considerar que pudo haber sido muy oportuna la presentación del caso, porque si bien es cierto, la base principal es un tema fiscal en cuanto a la defraudación, tiene esa arista o ese detalle particular que no era por realizar actividades comerciales tradicionales y que tenía una estructura interna, eventualmente corporativa, y que producto de eso planeó todo, sino que tenemos ese valor agregado en donde determinamos o se estableció, que fue precisamente que lo dijeron en ese momento, que se manejaron fondos públicos, demasiados fondos públicos, y que no vimos en ningún momento toda la sociedad la ejecución de eso. Y creo que ese detalle también detona una esfera política, que es donde también crea muchas dudas, porque la administración tributaria en la presentación de este caso no se limitó exclusivamente a hablar de un tema fiscal, sino que tocó la parte de la administración de recursos públicos, que eso automáticamente se convierte en tocar temas políticos, ¿no? Que es donde todos los que por lo menos tratamos de ser muy acuciosos, analíticos en esto, entendemos que puede existir algo más en la presentación de un caso, que, ojo, no estamos obviando las responsabilidades que tienen que generarse producto de este caso. Cada detalle que usted nos brinda es muy interesante. ¿Y considera usted que algún exfuncionario o alguna entidad del Estado está vinculada dentro de esta problemática? Vean, aquí hay algo que tenemos que conocer muy bien, y es que el Estado no puede funcionar sin las empresas privadas. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un presupuesto del Estado que el Estado no lo puede ejecutar por sí solo. Para poder satisfacer las necesidades gubernamentales, es necesario que las empresas privadas inicien este proceso de licitación, contratación pública, para poder utilizar estos fondos y satisfacer las necesidades sociales, y que genere un ecosistema para toda la sociedad para podernos desarrollar. En ese sentido, todas las empresas privadas pueden aplicar a utilizar estos recursos por los procesos y canales que deben de ser. Sin embargo, también se ha conocido que muchos funcionarios, exfuncionarios, forman parte de estas estructuras empresariales a quienes les adjudican fondos públicos y que en su ejecución, pues lamentablemente no cumplen. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente debemos de reconocer que así como hay muchas empresas privadas muy grandes que también forman parte de este proceso de licitación pública para adjudicarles proyectos y los cumplan a cabalidad, también hay un grupo de empresas en donde lamentablemente están ahí solo para satisfacer necesidades personales y no hacer lo que se debe. Por eso es de que, aunque no se ha establecido que hay funcionarios públicos involucrados, solo se supone y se ha dicho muchísimas cosas, también tiene que investigarse eso detenidamente, porque al no ejecutarlos sí genera mucha duda. Fue demasiado dinero lo que se adjudicó y que no vimos ningún resultado. Eso de entradita a todos nos tiene que llamar mucho la atención. Perfecto. Y de acá me surge otra pregunta. ¿Considera que esta problemática viene desde tiempo anterior o recién se acaba de formular? Yo sí creo que una base fundamental aquí, y que creo que no debemos de perder de vista, es de que la investigación se está haciendo el año 2023.
y la defraudación se está estableciendo desde ese tiempo. Todos aducen que es del gobierno anterior que se formó esta estructura, pero hay que ser muy transparentes con esto. Así como está esta estructura, hay muchas más estructuras que están operando y no sabemos desde cuándo. La administración tributaria, cuando hace sus investigaciones, las está haciendo por cierto periodo de tiempo y no puede hacerlo más de 4 años porque es su limitación fiscal para hacer este tipo de fiscalizaciones. Pero en sí la estructura que maneja esto, porque como les decía, aunque es un tema fiscal, el hecho de que hayan administrado fondos públicos, estas empresas ya también tienen una trascendencia adicional que muy probablemente tiene muchos más años de existir. Y no precisamente esta estructura, sino que tal vez es la evolución de otra o tal vez hay otras mucho más grandes. Yo creo que esta sí es una llamada de atención en donde las entidades que se dedican a la fiscalización, investigación, tienen que enfocarse a que si existe esta, van a existir más. Y tenemos que ser más acuciosos en eso y no solo dejarlo hasta aquí, sino realmente continuar con este proceso. Y relacionado a esta defraudación correspondiente al caso B410, ¿cuáles considera que serían las medidas que podría implementar la SAT para con las empresas que están vinculadas? Bueno, ya lo vimos hace poco, precisamente, que a 28 de estas empresas ya le limitaron el acceso a poder licitar con el Estado. Y creo que esa es una de las medidas. Ya se han realizado allanamientos producto de todo esto, que lo que se está buscando con esto, que es importante, es recuperar el adeudo tributario que se tiene. O sea, eso es lo principal ahorita. Si a mí, SAT, y Estado, no me has pagado cierta cantidad de dinero, yo voy a iniciar las acciones legales para poder recaudar o recuperar lo más posible de todo eso que no se ha pagado. Eso es lo primero. Pero derivado de esta investigación, definitivamente van a salir más cosas, porque al final del día hay mucho dinero que estuvo en juego, que no es de tema tributario, en donde no hubo obra. Entonces, si bien es cierto, la investigación primaria es fiscal, también tenemos que pensar en qué se va a hacer por el otro lado, porque vuelvo a lo mismo. No es como que yo le vendía mis productos a cualquier persona o le prestaba servicio a cualquier persona, sino que esto es, yo tuve fondos públicos a mi cargo para ejecutarlos y desarrollar una obra como tal, o lo que tuviera que haber hecho, y cuando vamos a ver eso, no existió. Entonces las consecuencias ya se están dando, se están empezando a dar acciones. ¿Hasta dónde van a llegar? Lamentablemente no lo sabemos, porque tenemos que esperar cómo sigue evolucionando toda esta parte del proceso de investigación entre SAT y Ministerio Público, para ver hasta dónde, porque posteriormente a eso se tiene que iniciar un proceso legal, se tienen que deducir responsabilidades, y eso puede llevar mucho tiempo. Y algo que tal vez lamentamos como sociedad es el hecho de que todos estos fondos públicos no han llegado al fin que queremos, ¿sí? Está bien el tema de la defraudación y los impuestos que no pagaron, que también es dinero, porque algo que se dice mucho en este punto, que es muy importante mencionar, es de que hubo una doble estafa, digámoslo así, doble defraudación, porque no solo no pagué los impuestos, que era un dinero que le tenía que dar al Estado, sino que encima, cuando me adjudicaron este dinero, yo no lo ejecuté y me lo quedé, como que me quedé un doble dinero por doble vía, ¿no? Entonces es un tema muy interesante, pero lamentablemente solo lo podemos esperar conforme vaya avanzando este proceso que se está dando ahorita. Perfecto. Y en base a este proceso que se va a plantear dentro del Ministerio Público, ¿considera que esa misma entidad puede entorpecer las investigaciones? Se dice mucho sobre estos temas y creo que es un momento coyuntural muy importante en donde creo que es momento de que si el Ministerio Público quiere actuar de manera transparente, de manera honesta y de manera en que el Estado y la sociedad pueda sentirse, digamos, protegida, digámoslo de esa manera, lo voy a mencionar así, en cuanto a que las investigaciones se están haciendo correctamente, sí debe enfocarse en la investigación. Pero ojo, vuelvo a lo que decíamos antes, ahorita la investigación es fiscal, es para determinar dónde, o sea, cómo se dio todo el proceso de defraudación. Esta no es una fiscalización de los fondos públicos, esa tiene que ser otra fiscalización, otro proceso que el Ministerio Público debiera de iniciar un proceso como tal. Entonces, ¿qué puede pasar? Probablemente en el tema fiscal sí llegue y vaya avanzando en cuanto a todo lo que ha estado pasando. Pero por el lado de la administración de los fondos públicos, eso es lo que lamentablemente no sabemos. Y es lo que ahí es donde el Ministerio Público tiene una
como una alternativa ahorita para demostrar que efectivamente quiere velar por los intereses de la sociedad, que indistintamente la función que tenga el Ministerio Público, su función primaria es velar por los intereses del Estado, como cualquier institución pública, y eso no se puede perder de vista, y por eso no sabemos si lo va a entorpecer. Creo que al final del día, en el proceso y avance de todo esto se irá determinando y evaluando si efectivamente va a ser así, pero creo que es una gran oportunidad, y como lo decíamos también hace un momento, recordemos de que esta es una de las estructuras que detectaron, pero ¿cuántas no hay? Recuérdense que el presupuesto del Estado cada vez aumenta más, y aquí fueron más de 5,000 millones, pero ¿y los demás miles de millones dónde están? ¿Dónde se ejecutaron? Si lo que estamos careciendo es de muchísimas cosas. Entonces, muy probablemente esta es una de las estructuras, pero se tiene que seguir investigando a esas más estructuras para que entonces de todo este proceso de licitaciones, de adjudicaciones públicas, etcétera, sí puedan haber empresas que satisfagan esas necesidades, porque mientras vayamos sacando todo esto, más oportunidades hay de que las empresas que realmente puedan estar comprometidas a cumplir con esto, se involucren en estos procesos y que ayuden a estas empresas a que sea de manera transparente, porque ahorita está pasando mucho que hay muchísimo miedo de las empresas a involucrarse en estos procesos de licitación porque sienten que los van a tener de mala manera identificados, cuestionados en algo que ni siquiera puede ser ni que esté pasando. Y entonces muchas empresas que sí quieren cumplir con todo esto, probablemente ni se quieren involucrar. Entonces creo que también el Estado tiene que transparentar esto, también mandar un mensaje de certeza de que lo que se está haciendo con esto es no solo sacando de todas estas estructuras de donde ya estaban, sino que adicionalmente quienes se quieran sumar lo puedan hacer de manera ordenada, transparente, correcta, porque solo así se puede satisfacer esas necesidades que el Estado debe cumplir para su sociedad. Muchas gracias, Sergio. Y ya para concluir, ¿considera que el Estado tendría que implementar un sistema más riguroso en cuanto a las licitaciones y la adjudicación de proyectos tras la problemática que surgió de este caso P410? Fíjate que hemos tenido experiencia en temas de licitaciones públicas, del proceso, cómo se gestiona, y la verdad que ya es bastante asertivo, o sea, ya es bastante riguroso, hay que cumplir bastantes requisitos para poder ser proveedor del Estado. El tema que siempre pasa y pasa en cualquier institución pública y en cualquier situación como estas es voluntad. Las personas que están involucradas dentro de estos procesos tienen que tener la voluntad de que todo se haga de manera transparente, de que no se tengan este tipo de influencias bajo de agua, digámoslo así, en donde al final del día lo único que provoca es generar incerteza en todo este proceso, que se dude de todo y de que después no se hagan las obras. Entonces creo que meterle más procesos ya no vale la pena. Es más, tendríamos que analizar cómo optimizar más estos procesos, porque la intención del Estado es de que no sea un proceso burocrático, porque todos estamos de acuerdo en que cada vez que nosotros tenemos que hacer alguna gestión ante alguna entidad pública, es un proceso cada vez más engorroso y burocrático, pero ya se está empezando a implementar tecnología en algunas y se siente muy bien, es muy satisfactorio ver cómo se empieza a agilizar ya todo esto. En el tema de licitaciones tiene que también buscarse esa manera de optimizar el proceso con voluntad de las personas que llevan a cabo estos procesos para que al final del día efectivamente las empresas que se involucren en estos procesos puedan hacerlo de manera bien hecha, como debe de ser, con adjudicaciones correctas y con ejecuciones que se cumplan con los requerimientos que se piden por parte del Estado. Muchas gracias, Sergio. Agradeciendo su tiempo y el hecho de estar acá con nosotros en el primer episodio del podcast Mentes en Diálogo. Les doy el tiempo para ver si usted nos pudiera brindar algún mensaje de despedida o adicional para complementar dicha información. Totalmente, pues muy emocionado de estar aquí compartiendo con ustedes. Tenemos que ser cada vez más analíticos, más acuciosos en redes sociales, en cualquier medio se maneja muchísima información. Actualmente tenemos acceso a demasiada información, que existe información buena e información no tan buena. Y es muy importante que nosotros seamos cada vez más analíticos con la información que consumimos, porque al final del día los que decidimos somos nosotros, con un voto, con una decisión en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, y es con base a la mejor información que tengamos en nuestra mano, podemos tomar mejores decisiones. Y creo que este tipo de programas nos permiten ampliar esta brecha para poder identificar cuál es esa información que necesitamos consumir, siempre siendo críticos. Y algo importante,
nosotros como ciudadanos tenemos que ser críticos de todo gobierno. No podemos ser contemplativos, no podemos esperar a ver en qué momento se hace algo. No, ya necesitamos que se hagan cosas. No podemos seguir esperando porque la sociedad sigue sufriendo todas las situaciones complejas de los intereses políticos, de las malas decisiones, de lo que nunca se ha hecho, y no es de un gobierno en específico, así de todos los gobiernos, pero la sociedad es la que sufre, y nosotros tenemos que ser críticos, no tenemos que proponer cosas, el ciudadano no tiene que proponer soluciones, porque nosotros no somos los obligados a proponer soluciones, el que está ahí tomando decisiones es el que tiene que proponer soluciones y ejecutarlas, entonces todos estos programas son muy importantes para eso. Perfecto, agradecemos a Sergio García, auditor, abogado y analista en temas fiscales y legales, por acompañarnos en este primer episodio del podcast Mentes en Diálogo. Agradecemos su sintonía a nuestro primer episodio del podcast Mentes en Diálogo. Los invitamos a que estén pendientes de nuestro próximo capítulo, en el que abordaremos el tema de justicia relacionado a las comisiones de postulación.